Continuando entonces con la solución del parcial, vamos con el segundo punto, donde lo que nos presentan es una función a trozos, donde esta función consta de tres partes. La primera parte es f de x siempre que x sea menor que 0, la segunda parte es g de x siempre que x esté entre 0 y g de 1, y la tercera parte es menos x más 2 siempre que x sea mayor que g de 1, donde f de x y g de x son las funciones tal y como se definieron en el punto anterior, es decir, en el punto 1, y en ese punto 1 lo que teníamos era f de x menos x a la menos 2 y g de x igual a x a la menos 1 medio. En esta parte es x a la menos 1 medio. Ok, entonces esas dos funciones que presentamos en el ítem 1 pues es las mismas funciones que se presentan en esta función a trozos, y recordemos que pues por escritura nosotros hayamos cambiado esto a una fracción para quitar esas potencias negativas. Entonces, bueno, esas dos funciones que se presentan aquí, lo mismo g de 1 pues es asociada a la función g que se había presentado en el punto anterior. Entonces vamos a reescribir en primer lugar, bueno, para esta función lo que vamos a hacer es calcular tres límites en el caso pues de que sea posible, cuando x tiende a menos 2, cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a g de 1 de esta función h de x. Y luego pues veremos cómo se comporta esta función en dos intervalos cerrados que son menos 2,3 y 1/4,3. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir esa función. Vamos a reescribirla con las funciones que ya se habían presentado en el punto anterior. Entonces vamos a escribirla de esa forma. Lo que nosotros tenemos es h de x. Vamos a ver acá. Ok, entonces vamos a ver h de x. La primera parte es f de x, que es menos x a la menos 2. Menos x a la menos 2, recordemos, nosotros lo habíamos escrito en el punto anterior como 1 sobre x al cuadrado. Simplemente para usar esa notación directamente. No quiere decir que si se escriba menos x a la menos 2 esté incorrecto. Esas diferentes formas de escribirlo, pues podemos escribirlo con la que nos sintamos más cómodos. Entonces aquí la primera condición para esta función es que x sea menor que 0. La segunda función es g de x. G de x es x a la menos 1 medio. Por aquí borramos x a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio, pues lo habíamos escrito como 1 sobre la raíz de x. Y esto se va a cumplir siempre que x esté entre 0 y g de 1. Es decir, de esta forma. Y g de 1. Pero bueno, vamos a ver qué es g de 1. Que es algo que nosotros necesitamos para quitar este g de 1 de por ahí. Nosotros g de 1 lo que sabemos es que g de x, la función es x a la menos 1 medio, o 1 sobre la raíz de x, y g de 1 pues es reemplazar 1 en la x de dicha función, es decir, eso lo que nos queda es 1 a la menos 1 medio, o utilizando esta notación que hemos puesto en la función, 1 sobre la raíz cuadrada de 1. ¿Sí? Hemos reemplazado el número 1 en la función g de x para encontrar g de 1. Entonces de esta forma lo que tenemos es 1 a la menos 1 medio o 1 sobre la raíz cuadrada de 1. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1 y 1 sobre 1, 1. Entonces g de 1 es igual a 1. Entonces vamos a quitar este g de 1 ya directamente acá y vamos a ponerle el número 1. Menos x más 2, la tercera parte de la función a trozos, si x es mayor que g de 1, pero ya sabemos que g de 1 es 1. Bueno, hasta el momento entonces ya hemos evaluado algo, ya hemos evaluado cómo evaluar una función, ¿sí? Aunque este es temática del capítulo de funciones, pues recordemos que eso no quiere decir que no se utilicen en los demás capítulos que se están trabajando. Entonces aquí hemos evidenciado cómo reemplazar un número en una función, cómo evaluar un número en una función, lo que hacíamos al tabular en funciones, y de esa forma hemos encontrado g de 1, que en este caso pues, nos ha dado igual a 1. Tenemos la función ya escrita en esta forma, y lo que vamos a hacer entonces, vamos a calcular esos límites que se están pidiendo en este caso. Entonces el primer límite que nos piden es cuando x tiende a menos 2. Entonces vamos a calcular el límite
cuando x tiende a menos 2 de la función h de x, es decir, de la función a trozos que tenemos por acá. Entonces necesitamos ver dónde está el menos 2, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es menos infinito hasta 0 abierto, dado que la desigualdad es estricta. Lo que tenemos acá es desde 0 a 1 cerrado, y lo que tenemos acá es desde 1 hasta más infinito abierto en 1, dado que la desigualdad también es estricta. Si nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a menos 2, pues nos vamos al intervalo o a la condición donde está el menos 2. Ese menos 2 pues está aquí, dado que el menos 2 es menor que 0. Entonces lo que vamos a utilizar es esta función de que tenemos por acá. Como el menos 2 no hace parte de los puntos en los que la gráfica corta, es decir, en estos puntos podemos llamarlo puntos críticos de esta función a trozos, sino que menos 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, pues va a estar en esta misma condición. Entonces vamos a hacer el límite directamente sin hacer límites laterales como tal. Así entonces es el límite cuando x tiende a menos 2 de la primera parte, es decir, de menos 1 sobre x al cuadrado. Y calcular este límite pues se reduce a reemplazar a repartir el límite al numerador y al denominador, y después si se puede reemplazar en el numerador y denominador, pues ver que en el denominador nos dé diferente de 0, en este caso pues en el denominador nos va a dar diferente de 0, y podemos reemplazar sin ningún problema, dado que las funciones que se presentan en esta fracción, pues la función del numerador es una función constante y la función del denominador es una función cuadrática, en este caso x al cuadrado. Entonces lo que tenemos aquí es simplemente reemplazar, lo que nos queda es menos 1, dado que el límite de una constante es la misma constante, entonces nos queda el mismo 1. Y en el denominador vamos a reemplazar el menos 2 en la x, dado que cuando calculamos el límite lo que hacemos es reemplazar este valor en la x. Entonces por acá nos queda menos 2 elevado al cuadrado. Como el x está elevado al cuadrado, pues todo el menos 2 debe estar elevado al cuadrado. De esta forma nos queda menos 1 sobre, como es un negativo elevado a una potencia par, nosotros sabemos por propiedades que este menos se va a quitar, dado que la potencia par hace que esto se vuelva positivo, y 2 al cuadrado es 4, entonces nos queda menos un cuarto. De esta forma, el primer límite, cuando x tiende a menos 2, de la función h de x, nos queda menos un cuarto. Repito, no he hecho el límite por la izquierda y por la derecha, porque el límite por la izquierda y por la derecha pues será en esta misma función, dado que el menos 2 tanto por izquierda como por derecha se acerca en esta condición. Entonces pues hacemos el límite bilateral directamente. De esta forma hemos calculado el primer límite. Vamos a hacer ahora el segundo límite. El segundo límite, lo que nos piden es el límite cuando x tiende a 0. Bueno, cuando x tiende a 0, aquí sí tenemos un punto en donde la gráfica o rompe la gráfica, o debería romper. Entonces aquí lo que tenemos es un 0 acá y el mismo 0 acá. Si nos acercamos por la izquierda, nos acercamos aquí. Si nos acercamos por la derecha, nos acercamos acá. Entonces aquí sí necesitamos hacer límites laterales. Entonces para este siguiente límite vamos a hacer límites laterales. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y luego haremos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Si nosotros queremos hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, lo que nosotros buscamos son los x que son menores que 0, que se acercan a 0 pero son diferentes de 0. Los menores que 0 están en esta condición, en esta primera condición, así que vamos a utilizar esta primera parte de la función, menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 sobre x al cuadrado. Si nosotros reemplazamos directamente este 0 acá, lo que vamos a obtener es menos 1 sobre 0 al cuadrado, y lo que tenemos aquí es menos 1 sobre 0. Y hemos llegado a una división sobre 0, que si nosotros interpretamos este límite que tenemos por acá, sabremos que como tal no es una división entre 0, porque este 0 que tenemos por aquí, o esta x que tenemos por aquí, no es un 0 como tal, sino un número muy cercano a 0. Ahora, por allá miramos un teorema en las clases,
que si el numerador era un número real diferente de 0 y el denominador era igual a 0, podíamos pues saber si este resultado tendía a más infinito o a menos infinito dependiendo del signo que tome el denominador y dependiendo del signo pues que tenga el numerador. Ahora, el numerador es menos 1, dado que aquí esta fracción por propiedades de fracciones yo puedo escribir esto como menos 1 sobre 0 sin ningún problema, dado que el menos yo lo puedo pasar al numerador o al denominador y no tendría problema en ello. Ahora, este numerador que tenemos por acá es menor que 0, naturalmente, porque es menos 1. Lo que nos falta ver es este 0. Si yo me acerco por la izquierda, pues si este 0 toma valores positivos o toma valores negativos. Ahora, este denominador que yo tengo por acá es x al cuadrado y nosotros sabemos que una potencia par siempre va a ser positiva, entonces x al cuadrado siempre va a ser positivo. Si reemplazamos, por ejemplo, un número muy cercano a 0 y que sea negativo, al momento de elevarlo al cuadrado, pues se va a hacer positivo. Entonces tenemos negativo en el numerador, positivo en el denominador, así lo que tenemos aquí entonces es menos infinito. Primer límite que hemos calculado, entonces, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de h de x es menos infinito, ¿sí? De esta forma hemos calculado el primer límite y ahora pues calcularemos el segundo límite, que es el límite cuando x tiende a 0 pero esta vez por la derecha. Aquí lo que necesitamos son los x que son mayores que 0, que se acercan a 0, pero son diferentes de 0. Los mayores que 0 pues están aquí en este intervalo, es decir, en esta condición, es decir, vamos a utilizar esta condición o esta parte de la función que tenemos por acá, que es 1 sobre la raíz de x. Entonces, esto que tenemos por acá es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre la raíz de x. Y lo que vamos a tener acá es 1 sobre la raíz de 0, reemplazando directamente. Aquí lo que tenemos es 1 sobre la raíz de 0. Y lo que tenemos pues es 1 sobre 0. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ver si podemos calcular este límite. Bueno, como en el denominador es una raíz cuadrada, pues lo que necesitamos es que se acerque esto por la derecha, porque si se acerca por la izquierda, pues esto no tiene sentido, dado que la raíz cuadrada para números negativos pues no existe. Entonces en este caso, como se acerca por la derecha, pues sí podemos calcular el límite, dado que la raíz cuadrada de un número positivo cercano a 0 pues va a existir. Ahora lo que nos resta ver es si se acerca por la derecha o por la izquierda. Lo que nosotros tenemos en el numerador es un número mayor que 0, 1 mayor que 0, y en el denominador lo que tenemos es la raíz cuadrada de un número positivo. ¿Por qué de un número positivo? Porque si bien x está acercando a 0, lo que nosotros sabemos es que x se está acercando a 0 pero por la derecha. Como se acerca a 0 por la derecha, lo que estamos tomando son valores x mayores que 0. Y la raíz de un número mayor que 0, pues nos va a resultar un número mayor que 0. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros calculamos la raíz de 0,1, un valor cercano a 0, vamos a poder calcularlo esto pues con ayuda de alguna calculadora, y lo que tenemos será un valor positivo. Muy cercano a 0, pero va a ser positivo. Entonces tenemos positivo en el numerador, tenemos positivo en el denominador. Aquí para aclararlo, si ustedes gustan, pueden hacer, por ejemplo, sea x igual a menos 0.1, por ejemplo, para el caso anterior que era por la izquierda, y en este caso sea x igual a 0.1, ya que es x por la derecha, que se acerca por la derecha, y calcular, pues hacer los respectivos cálculos para corroborar que en efecto, en el caso anterior, pues el denominador era positivo, y en el caso que estamos viendo ahora, pues el denominador también es positivo. Entonces tenemos dos números positivos, tanto en el numerador como en el denominador. Positivo entre positivo nos va a dar positivo, es decir, nos va a dar más infinito. Conclusión, límite cuando x tiende a 0 de h de x no existe. Bueno, no lo remarqué en el límite anterior, pero bueno, aquí encontramos que es menos un cuarto, es decir, pues el límite cuando x tiende a menos 2 de h de x sí existe y pues es igual a menos un cuarto. En este caso no existe. Voy a escribir aquí, porque los límites laterales son diferentes. ¿Sí? De esta forma. Sí, son diferentes, pero sí los podemos calcular y podemos
determinar que el límite por la izquierda es menos infinito y que por la derecha es más infinito. Nos dieron dos infinitos diferentes y entonces pues el límite cuando x tiende a 0 de esta función h de x no está definido, no existe, mejor dicho, dado que estos dos límites nos ha dado diferentes resultados. Entonces de esta forma hemos calculado ese segundo límite y lo que nos resta por hacer es calcular ese tercer límite que nos pide el ejercicio, que es el límite cuando x tiende a g de 1 de la función h de x. Pero bueno, ya tenemos g de 1, ya calculamos g de 1, por acá en esta parte de por acá ya calculamos g de 1 que nos dio igual a 1, entonces vamos a reemplazar aquí x, cuando x tiende a 1 de la función h de x, y como x tiende a 1, pues vamos a ver cuál es la función que nos sirve, o cuál es la parte que nos sirve. Como 1 hace parte de estos puntos donde la gráfica rompe, pues bueno, si nos acercamos por izquierda tomamos una función y si nos acercamos por derecha tomamos otra función, entonces vamos a necesitar hacer límites laterales. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a g de 1 por la izquierda, es decir, cuando x tiende a 1 por la izquierda, como calculamos cuando x tiende a 1 por la izquierda, lo que nosotros hacemos es x menores que 1. Así, como buscamos los que son x menores que 1, entonces vamos a esta condición, dado que aquí están los x que son menores que 1, entonces tomamos esta parte de la función que es 1 sobre la raíz de x. Entonces por acá tenemos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre la raíz de x. Y bueno, aquí podemos reemplazar directamente, dado que los teoremas que hemos visto nos lo permiten, y en el denominador pues nos va a dar diferente de 0. Entonces, bueno, no vamos a tener ningún problema. En el numerador nos va a quedar 1, dado que la límite de la constante es la misma constante, y en el denominador nos va a quedar la raíz de 1, dado que reemplazamos el 1 en la x de esta función, que es aquí que está dentro de la raíz, entonces la raíz de x pasa a ser raíz de 1. Por acá tenemos 1 sobre la raíz de 1, que es 1, y 1 sobre 1, 1. Primer límite, límite lateral izquierdo. Vamos a hacer ahora entonces límite lateral derecho, límite cuando x tiende a g de 1 por la derecha de la función h de x. Esto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, dado que g de 1 sabemos que es 1, de la función h de x. Como nos estamos acercando por la derecha, nosotros buscamos los x que sean mayores que 1. Los x mayores que 1 están en esta condición, es decir, vamos a utilizar esta tercera función que es menos x más 2. Entonces lo que tenemos es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función menos x más 2. Es una función lineal, entonces nosotros podemos reemplazar directamente por teorema, sabemos que aquí podemos reemplazar directamente este valor de x en la x de esta función, es decir, lo que tenemos es menos, el menos del que tenemos aquí, este menos x. X reemplazamos el 1, entonces nos queda menos 1 más 2 y menos 1 más 2, 1. Así, límite cuando x tiende a g de 1 de h de x, que es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de h de x, existe y es igual a 1, dado que sus límites laterales coinciden y son iguales a 1. De esa forma, entonces hemos calculado el valor de los tres límites que nos pedían. Retomando aquí los resultados, primer límite, cuando x tiende a menos 2 nos ha dado menos un cuarto, cuando x tiende a 0 no existe dado que los límites laterales pues, no coinciden, y el límite por la izquierda nos ha dado menos infinito, el por la derecha nos ha dado más infinito, y el tercer límite pues nos ha dado 1, dado que sus límites laterales son iguales a 1. Ahora, teniendo el cálculo de esos tres límites, pues vamos a pasar al segundo ítem de este punto, que es estudiar la función en dos intervalos, en los intervalos menos 2,3, vamos a apuntar esos dos intervalos, menos 2,3, y el segundo intervalo es un cuarto, 3. Y vamos a ver qué pasa con esta función. Bueno, en principio vamos a
a mirar con el primer intervalo, con este intervalo 2 menos 2,3. Nosotros sabemos que la función, recapitulando un poco lo que tenemos por acá, si nosotros miramos este límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Entonces vamos a escribir por acá, sabemos que límite cuando x tiende a 0 de la función h de x no existe. Las razones las que hemos enunciado anteriormente. Igual, si nosotros queremos hacer h de 0, pues nosotros nos vamos a la parte en donde está el 0 en la función, es decir, el 0 está en esta parte. Miramos que acá es abierto el intervalo, es decir, el 0 no está incluido. Aquí es cerrado, es decir, que el 0 sí está incluido. Es decir, que si yo quiero hacer h de 0, pues lo hago en esta función que es 1 sobre raíz de x. Entonces yo reemplazo en 1 sobre raíz de x, entonces es 1 sobre la raíz de 0. Y a diferencia del límite, aquí sí es 1 sobre 0 porque es el x es igual a 0. Y esto sí está indeterminado. Es decir, no existe h de 0. Ok, entonces como h de 0 no existe, en adición el límite tampoco existe, nosotros podemos decir que h de 0, por lo anteriormente mencionado, h de 0 no es continua en x igual a 0. En este punto, la función no es continua en principio porque la función como tal en 0 no está definida, ¿sí? Porque aquí nos ha dado 1 sobre 0 y eso está indeterminado. Con esto era suficiente para decir que la función no es continua, pero nosotros por el punto anterior hemos hecho este límite, tampoco existe, entonces es una razón más para decir que la función no es continua en este punto x igual a 0. Ahora, como h de 0 no es continua en x igual a 0, y dado que 0 pertenece al intervalo menos 2,3, es claro que en este intervalo está el 0, entonces h de x no es continua en el intervalo menos 2,3, porque recordemos qué tiene que pasar para que la función sea continua en el intervalo cerrado menos 2,3. Primero, que la función sea continua en el intervalo abierto asociado menos 2,3. Ahora, para que la función sea continua en el intervalo abierto menos 2,3, pues lo que nosotros necesitamos es que la función sea continua en todos los puntos de dicho intervalo abierto menos 2,3. Como hay un punto, x igual a 0, en el que la función no es continua, por las razones que hemos visto acá, entonces pues la función no es continua en el intervalo abierto menos 2,3. Como la función no es continua en el intervalo abierto menos 2,3, de hecho no es continua en cualquier intervalo que contenga 0, entonces no es continua en el intervalo cerrado menos 2,3. Si nuestro interés, por ejemplo, fuese determinar los ceros, por ejemplo, de una función, que es uno de los últimos teoremas que miramos en este capítulo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es garantizar continuidad en el intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar ceros en este intervalo, pues yo no puedo garantizar si aquí hay o no hay ceros. ¿Por qué? Porque simplemente el teorema no me permite continuar dado que la función ya no es continua aquí. Entonces aquí puedo decir, por ejemplo, por lo tanto, si yo quiero concluir en cuanto a los ceros, no es posible saber si hay o no ceros en menos 2,3, ¿sí? Con la función h de x, claro está. Entonces, por lo tanto, no es posible saber si hay o no ceros en el intervalo cerrado menos 2,3 para la función h de x en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Simplemente porque la función no es continua en el intervalo menos 2,3. Recordemos que para determinar si hay ceros o no, el primer paso es determinar si la función es continua en ese intervalo que estamos trabajando. Bueno, siguiente intervalo, el intervalo 1/4,3. Es claro que aquí no está el 0, entonces bueno, ese problema ya no lo tenemos. Pero hay otro problema que se nos puede presentar aquí y es
en el punto, sea, x igual a 1. ¿Por qué en ese punto? Porque bueno, ese punto es donde la función tiene un salto aquí, en este punto x igual a 1, y ese punto sí hace parte de dicho intervalo y nosotros pues necesitamos saber cómo se comporta la función en ese punto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es si la función es continua en este punto x igual a 1. Entonces, lo primero que necesitamos para continuidad es calcular h de 1. Para ver si la función h es continua en 1, pues hacemos h de 1. H de 1, pues nos vamos a la función en donde el 1 está, es decir, aquí, porque aquí está x menores o iguales a 1, es decir, puede ser igual a 1. Entonces nos vamos a esta función que es 1 sobre la raíz de x. Entonces, reemplazando en 1 sobre raíz de x, pues lo que tenemos es 1 sobre raíz de 1, y esto es 1 sobre 1, y esto es 1. Que a su vez, por lo que miramos en el punto anterior, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función h de x. Es decir, h de x es continua en x igual a 1. Entonces el punto que nos podía generar problemas, pues ya lo hemos resuelto y ya tenemos que es continua en dicho punto, en x igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con el resto del intervalo? No es que el resto del intervalo no nos importe o no nos interese para trabajar la continuidad del intervalo, sino que nosotros sabemos que esta función que tenemos por acá, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos de 1/4 a 3, vamos a estar con estas dos funciones, ¿sí? Dado que esta función es para menores que 0 y bueno, en el intervalo 1/4 a 3 pues no tenemos menores que 0, entonces nos enfocamos en estas dos funciones que tenemos por acá. Esta función que nosotros tenemos por aquí, esta segunda función, es continua en todos los puntos que pertenezcan a su dominio. Entonces vamos a ver por acá, vamos a escribir 1 sobre raíz de x, que es la función que nosotros, una de las funciones que nos interesa ver, esta función de aquí, 1 sobre raíz de x, es continua en todo el conjunto, lo que nosotros tenemos aquí es en el dominio, esta función es en su dominio, de esta forma. Entonces, esta función es continua en todo su dominio por un teorema que miramos en clase. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces, el dominio de esta función son los números o los reales desde 0 a más infinito con el intervalo abierto, 0 a más infinito, abierto dado que si nosotros hacemos intervalo cerrado, pues vamos a tener 1 sobre 0 y eso va a ser una indeterminación, así que necesitamos que el intervalo sea abierto, 0 a más infinito. Así entonces, esta función es continua en todo su dominio. En particular, es continua en el intervalo 1,3. Aquí no vamos a tener problemas en este intervalo, dado que este intervalo 1/4,3 pues está dentro del intervalo 0 a más infinito, así que aquí no vamos a tener ningún problema. La función es continua en 1/4,3. Ahora, pues esta función no abarca desde 1/4 hasta 3 según las condiciones que se están dando acá, sino desde 1/4 hasta 1, porque la función llega hasta el número 1. Entonces, para ser precisos con la condición que estamos trabajando, pues la función es continua desde 1/4 hasta 1. Listo. Esta función no nos genera ningún problema. Vamos a ver la otra función. La siguiente función que nosotros tenemos es la función menos x más 2. Y esto es una función lineal. Y nosotros sabemos que las funciones lineales son continuas en todos los números reales porque es una función polinómica. En particular, es continua en el intervalo que nos interesa, que es desde 1 abierto hasta 3 cerrado. ¿Por qué? Porque este intervalo que tenemos acá
está incluido en los números reales. Cualquier intervalo que nosotros tomemos, pues esta función va a ser continua, dado que hace parte de los números reales. Ahora, esta función anterior es continua desde 1/4 hasta 1. Esta función es continua desde 1 hasta 3. Es decir que la función, como tal, en adición, la función h de x no presenta problemas en 1, dado que la función h de x también es continua en el punto 1. Entonces hemos resuelto todos los problemas que teníamos. Así, h de x es continua en el intervalo cerrado 1/4, 3. Entonces en este intervalo cerrado que tenemos por aquí, la función h de x es continua, dado que, como lo hemos presentado en esta parte de acá, haciendo uso de este razonamiento que hemos visto gracias a los teoremas que hemos trabajado en clase, pues sabemos que la función no presenta ningún problema en este intervalo. Ahora podemos hacer límite por la derecha de 1/4, es decir, podemos hacer este límite cuando x tiende a 1/4 por la derecha de h de x. Asimismo podemos hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de h de x, dado que en los intervalos cerrados, para probar continuidad, nosotros sabemos que tenemos que mirar si es continua por la derecha en 1/4 y por la izquierda en 3, es decir, en estos extremos del intervalo. No lo he realizado porque este razonamiento que hemos hecho por acá nos ayuda a ver que la función es continua en todos los números que nosotros necesitamos, pero es una forma de hacer esta parte de acá, y vamos a ver que en efecto la función es continua por la derecha en 1/4 y la función es continua por la izquierda en 3. Esto porque la función como tal es continua en 1/4 y es continua en 3, de forma bilateral, es decir, que también será continua de forma lateral, ya sea por izquierda o por derecha. Entonces, esta parte la podemos hacer como en adición, pero si razonamos de esta forma, pues bueno, esa parte no será necesaria. Entonces, gracias a esto, nosotros sabemos que la función es continua en 1/4, 3. Ahora, si nuestro interés fuese encontrar los ceros de dicha función que estamos trabajando, que es la función esta que tenemos por acá, h de x, si nuestro interés es mirar los ceros o encontrar los ceros de esta función en ese intervalo o determinar si hay ceros en ese intervalo, pues ahora sí lo podemos hacer porque la función es continua. Vamos a hacerlo por acá. Nosotros sabemos que si queremos utilizar el teorema del cero intermedio, lo primero que vamos a hacer es calcular o evaluar la función en los extremos, es decir, h de 1/4 y h de 3. Bueno, h de 1/4, nos vamos a la parte en donde está 1/4, que es aquí. Aquí está ese número 1/4, dado que es mayor que 0 y es menor que 1, entonces reemplazamos en esta función que tenemos por acá, que es 1 sobre raíz de x. Entonces reemplazamos 1 sobre raíz de x, pero ahora raíz de x es la raíz de 1/4. Y bueno, esto es 1 sobre la raíz de 1 sobre la raíz de 4 por propiedades de las raíces. Nosotros sabemos que la raíz de una fracción la podemos separar tanto al numerador como al denominador. Estas dos raíces existen, la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Y por ley de extremos y medios, aquí podemos decir que esto es igual a 2. Para h de 3, nos vamos a la parte en donde está el 3, que es aquí, porque el 3 es mayor que 1. Entonces nos vamos a esta parte que es menos x más 2. Es decir, menos 3 más 2 menos x, pero en este caso x es igual a 3, menos 3 más 2, que es igual a menos 1. Así, por lo tanto, existe al menos un 0 de h de x en el intervalo cerrado 1/4, 3, dado que la función es continua en el intervalo 1/4, 3, y en adición los resultados que nos han dado son de signos diferentes. Recordemos que para garantizar la existencia de al menos un 0, los signos que nos deben dar al evaluar en los extremos son diferentes. En este caso, este es positivo y este es negativo. Entonces nosotros podemos garantizar la existencia de un 0 en este intervalo. Ahora,
este intervalo que nosotros estamos trabajando ahí, que es un cuarto coma 3, pues está dentro del intervalo que miramos anteriormente, que era el intervalo menos 2,3. Es decir, que si el 0 está en este intervalo, pues también estará en este intervalo de por acá. Pero eso no quiere decir que podamos garantizar la existencia de ese 0 con ayuda de los teoremas que hemos visto, por lo que hemos visto que la función no es continua en 0. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar en la búsqueda de ceros, pues no podemos con los teoremas garantizar la existencia de un 0. Ahora, con ayuda de este intervalo, sí podemos garantizar la existencia de un 0 también en el otro intervalo, pero con ayuda de los teoremas no lo podemos hacer. Entonces, con los teoremas vistos, esta función h de x es continua en el no es continua en el intervalo menos 2,3, dado que la función no es continua en x igual a 0. Si queremos buscar ceros, pues bueno, con los teoremas no podemos garantizar la existencia de ceros. No quiere decir que no existan, sino que no podemos garantizar la existencia de algún cero. Y para el otro intervalo, un cuarto coma 3, es la función h de x es continua en este intervalo, por lo que hemos razonado en esta parte. Y en adición, si nosotros queremos buscar ceros, pues bueno, existe al menos un cero de esa función en este intervalo. Todo esto lo pueden corroborar con la gráfica de dicha función, que como se mencionó en el parcial, la gráfica podía servir de apoyo, más no para justificar la respuesta. La respuesta se debía justificar de esta forma, es decir, de forma analítica. Entonces, de esta forma, pues terminamos el segundo punto del parcial. Hemos dado solución a este segundo punto. Y a continuación, pues lo que haremos es resolver los siguientes dos puntos del parcial.